con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. Esta noche conversamos con José Llorenti, comunicador, hombre de la política, vinculado a la campaña de Eduardo del Castillo. Trabajó con él en estos 5 años de gobierno de Luis Arce. Y con él vamos a analizar el panorama político que se viene, la nueva configuración de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, por supuesto, que las razones de la derrota del llamado Bloque Popular. Bienvenidos y bienvenidas. Doy la bienvenida a José Llorenti, es comunicador, es profesor universitario, es todoterreno. Yo no sé cómo presentarlo. José, bienvenido. Cable a Tierra. Hola hermano, hola Julio, gracias por la invitación. Y bueno, también saludo a todas las personas que nos ven ahí detrás de la red social, detrás de los medios de comunicación y obviamente presto a responder todas las preguntas. ¿Cómo se lee los datos de la elección realizada el 17 de agosto? Está claro, la primera cosa que planteo es que el país no quiere volver a los 90 y no quiere volver a tener un gobierno de derecha, digamos, convencional. Probablemente acepte un gobierno de centro-derecha, pero la derecha, tal como la hemos conocido en los 90 con los neoliberales, parece que esa tampoco vuelve. Yo creo, bueno, obviamente ha habido sorpresas, lógicamente. Creo que todos se han quedado sorprendidos, hasta los que han sido benefactores de la sorpresa, digamos, sea el señor Paz y el señor Lara. No obstante, era algo que se podía intuir, ¿no? La guerra fratricida entre sectores masistas, oficialistas o defensores de Evo, hizo que la gente empiece a alejarse, ¿no? Lógicamente. ¿Quién quiere estar en guerra? Entonces era un poco infantil pensar que alguien iba a esperar que una de las dos facciones gane para decantarse por una, ¿no? En lugar iban a esperar que las dos pierdan y buscarse una tercera vía. La tercera vía teóricamente era Andrónico, ¿no? Por lo menos unos 7 meses u 8 meses antes de las elecciones su nombre sonaba con un 30%, incluso más, ¿no? Obviamente Andrónico no estuvo a la altura y ahí la gente tuvo que virar a lo primero que podía. Y ahí es el señor Lara y el señor Paz. A esto se añade, yo creo, una tesis en demasía repetida en la historia política y sociológica de Bolivia, pero que ha sido descuidada estos últimos años, que el bloque popular o nacional popular no es necesariamente de izquierda. No. O sea, yo entiendo que en la lógica los marxistas tienden a decir que es de izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algunos preceptos antioligárquicos, etc. En la época del MNRI le llamaban de izquierda nacional. Es un nacionalismo de izquierda, digamos. Podría considerarse así, ¿no? Pero yo creo que el bloque nacional popular tiene características que sobrepasan ambos sectores, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Porque puedes tener valores conservadores. O sea, si uno les pregunta a los votantes promedios de Lara y Paz, es muy probable que muchos de ellos estén en contra del progresismo, estén en contra de la inclusión de LGBTs, estén en contra de miles de esas cosas. Y obviamente sean devotos de deidades particulares, pero tampoco están de acuerdo con privatizaciones, digamos, ¿no? Que es más o menos la narrativa de las oligarquías. Entonces, si algo es el bloque nacional popular, es antioligárquico, ¿no? No es que es de derecha ni que es antioligárquico. Y si la oligarquía en algún momento responde a intereses foráneos, obviamente se acerca más a la izquierda. Si la oligarquía en algún momento, digamos, expresa ciertas simpatías como con una burguesía nacional, tiende a acercarse también a esos sectores, ¿no? Bolivia ha sido así, ¿no? Y lo nacional popular nos ha dado una sorpresa nuevamente y nos ha mandado un mensaje, ¿no? Diciendo, no queremos a la derecha tradicional, podríamos decir, pro-oligárquica, a pesar de todos los esfuerzos que hizo Samuel por lo menos de acercarse al centro político, pero tampoco vamos a aceptar que el masismo despilfarre nuestros votos, que lo hemos votado por él en reiteradas ocasiones por 20 años, y que sus peleas intestinas nos provoquen crisis, ¿no? Y han buscado una tercera vía. Aquí hay una cuestión que se dejó pasar, que yo quisiera mencionarlo. En los grupos focales, yo leí varios desde el 2023-2024, fundamentalmente el 2024, la gente decía, ¿cuál es la principal causa de la crisis económica? Y decían las peleas entre masistas.
abrumadoramente. Entonces, ahí uno se da cuenta y dice, la gente ya encontró un culpable a la crisis. No era la gasolina, no era, qué sé yo, la falta de dólares. Esos eran consecuencias de ¿qué? De un hecho político. ¿Y cuál fue el hecho político que desembocó en, digamos, en la profundización de la crisis? Que los masistas todo comienza a caerse con la pérdida de la gobernabilidad en la Asamblea. Precisamente. O sea, yo entiendo ese clamor que pedía Arce de aprobar los créditos. Se veía en muchos momentos, o sea, obviamente se notaba que no había una estrategia política de por medio, simplemente era hago un discurso y hago un discurso y hago un discurso diciendo aprueben. Pero en efecto eran necesarios los créditos, pues. O sea, en Bolivia se han aprobado créditos constantemente desde la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, cortarle ese tipo de financiamiento te provoca pues problemas, ¿no? Además, no eran créditos para gasto corriente, pues eran obras, ¿no? Al final, una carretera, un teleférico, qué sé yo. Pero era inyección de dólares simultáneamente. Claro, eso era lo importante en realidad, ¿no? Pero, bueno, no se podía esperar mucho también de ese parlamento de gente muy mediocre, o sea, además en algunos casos tonta, ¿no? Y yo que ahí englobo tantos sectores masistas, evistas, del ex-mesismo que se ha disuelto muy pronto, incluso de sectores camachistas, todos muy mediocres, tontos, dañinos y hasta flojos, ¿no? Había el ex ministro de Justicia, Iván Lima, dijo una vez la cantidad de leyes que habían aprobado ellos en su gestión con la cantidad de leyes que aprobaban gestiones pasadas, ¿no? Y obviamente era pues ni un cuarto de lo que se trabajaba, ¿no? Entonces cobraban más que las anteriores gestiones porque se subieron el sueldo, pero trabajaban un cuarto de lo que trabajaban las anteriores, ¿no? Entonces ahí se ve la mediocridad de esa asamblea, ¿no? La mediocridad y incluso la ignorancia. Con ese panorama de desgaste, de división, ¿cómo es posible que Eduardo del Castillo asume la candidatura? Me parece muy valiente, a sabiendas que al final y en el trayecto de la campaña eso se iba a notar, era el candidato del presidente Arce. Aunque arcismo no exista, yo creo que no existe el arcismo, sí, ¿no? Eso es nada más que es una etiqueta. Pero él asumió y los resultados han sido verdaderamente desastrosos para él, ¿no? Claro, la candidatura de Eduardo tenía dos objetivos, ¿no? Una, que Eduardo deje de ser el ex ministro para convertirse en un candidato presidencial potable, que ya se ha convertido. Y dos, salvar la sigla del MAS, ¿no? No salvar la sigla del MAS por retirarse, porque era fácil que el MAS no se presente y listo, podía salvar, claro, y la salvaba. Sino cuidar la sigla del MAS en combate, ¿no? Entonces, los objetivos eran pequeños, pero se cumplieron, ¿no? Ricardo Paz, un conocido asesor, dijo: las campañas electorales, cada candidatura tiene sus propios objetivos. No todos disputan la presidencia al mismo tiempo, ¿no? Aunque obviamente es una carrera presidencial. Porque hay unos que buscan objetivos de ¿qué? De posicionamiento. Otros que buscan objetivos como este de salvar siglas o de poner determinado liderazgo en la cancha, digamos. Y hay otros que en efecto buscan parlamentarios y otros que ya sí buscan la presidencia, ¿no? No es una cuestión del día a la noche. Entonces yo considero que se cumplieron los objetivos. La mochila fue un poco más pesada de lo que uno pensaba, la mochila de los 20 años. Desafortunadamente los aciertos del MAS y PSP en estos 20 años no fueron valorados, digamos, en su magnitud. Además porque había muchas candidaturas de izquierda dispersas, digamos, incluyendo el voto nulo evista. Entonces era más difícil que las personas canalicen su voto a eso, ¿no? De todas maneras, a pesar de eso, digamos, la gente, por lo menos el masismo más duro, salvó su sigla. Y yo creo que, como dicen los viejos movimentistas, las elecciones en Bolivia son procesos electorales donde gana el MNR. Y si no gana, va a ganar la siguiente. Entonces yo creo que el MAS es una cuestión de tiempo para que vuelva a revitalizarse, ¿no? Pero para eso tienen que pensar seriamente en una reestructuración con un liderazgo potente, porque igualar el liderazgo de Evo Morales en tantos años no va a ser fácil. No, obviamente es imposible, ¿no? O sea, Evo Morales, uno puede o no estar de acuerdo, puede tener sus diferencias, que creo que todos tenemos con el expresidente, pero ha sido un ícono en la política boliviana, ¿no? Y ha sido un hombre, o sea, y sigue influyendo. Claro, hay un antes y un después de Evo en Bolivia, ¿no? O sea, eso no lo niega nadie. Cada vez menos, obviamente él mismo se ha encargado de destruir su propio legado, pero a ese nivel es difícil encontrar, ¿no? Lo que sí en el MAS se ha dado un fenómeno de renovación casi natural, ¿no?
dentro de las filas masistas, ¿no? Y del bloque popular también, ¿no? Si consideramos al bloque popular como andrónico, y es un cambio. Consideramos a Eva Copa, es un cambio. Consideramos a Eduardo del Castillo, es un cambio. Y el mismo Paz y Lara, que a pesar de que no son precisamente jóvenes, pero que no son políticos conocidos en el espectro nacional, digamos, por tener una carrera recorrida. Claro, son debutantes en las presidenciales y ese solo hecho ya te marca una diferencia. Una renovación, claro. A pesar de que Rodrigo tiene 56 años. 56 años y de esos 30 años ha estado de concejal, alcalde, etcétera, etcétera, en Tarija, ¿no? Entonces, se ha dado la renovación ya de facto. Y yo creo que en los siguientes años, y tal vez en las subnacionales se vuelva a dar el mismo fenómeno. Y bueno, ya es una llamada de atención para todos los políticos que vienen ya hace 40 años, ¿no? Y que ya van a tener que pensar en la retirada, ¿no? Uno dice, los políticos no se retiran, mentira, se retiran. O los retiran. O los retiran, ¿no? O sea, el poder no lo deja a uno no deja el poder lo deja a uno, ¿no? Y el poder a veces abandona y dicen, bueno, este señor ya cumplió. Bueno, Evo Morales no quiere enterarse de eso, ¿no? El poder ya lo ha dejado. Pero sí, sigue teniendo una influencia, por supuesto. Eso tiene una influencia, ¿no? Considerable, digamos, importante, obviamente mínima en comparación a la que tenía. Él se rehúsa a cerrar ciclos. Yo creo que él tiene un problema que ya radica en lo personal. Él quiere volver para redimir su caída del 2019. No tanto para hacer obras, para hacer gestión, digamos que para él ya es una cuestión pasada porque ya lo hizo, sino para redimir y cerrar ese ciclo personal que él tiene, ¿no? Tiene un objetivo muy, muy, muy evidente, digamos, que es extra político, que es extra ideológico y que es incluso extra orgánico, ¿no? Porque las organizaciones no necesariamente están respaldando su visión, digamos, pero él continúa haciendo eso. A ver, analicemos una por una las caras nuevas de la renovación del llamado, bueno, ya no es bloque, pero era el Bloque Nacional Popular. Primero, Eduardo del Castillo, para cerrar lo de Eduardo del Castillo, me da la sensación de que el mensaje que él dirigió durante toda su campaña y sostuvo era un mensaje sobre todo orientado a las clases medias urbanas y un poco se dejó de lado, o casi totalmente, el mensaje o el discurso al sujeto histórico de este proceso, que es el indígena originario campesino. Ahí eso se hizo de manera preconcebida, estratégica. ¿Fue un descuido o fue la necesidad y la urgencia del momento la que llevó o arrastró a Eduardo del Castillo a manejar ese tipo de contenidos? Fue de todo incluido, ¿no? O sea, yo estuve en la campaña, yo me hice cargo de la campaña. Entonces, digamos, conozco los pormenores. Sí hubo cierto alejamiento del orgánico al comienzo de la campaña, porque el orgánico no estaba reaccionando como se esperaba. Como era una candidatura, digamos, que salió del sombrero, entonces la gente no sabía si actuar a favor o, en su defecto, retroceder y actuar en contra. Entonces hubo muchas limitaciones al comienzo, ¿no? Con lo orgánico, fundamentalmente con sectores campesinos, interculturales y bartolinas. No obstante, después fue subsanándose, otros sectores se unieron, transporte, gremiales, digamos, pero había una impronta diferente, ¿no? O sea, Eduardo del Castillo representaba juventud, cruceño, digamos, y representaba una renovación muy fuerte dentro del masismo, ¿no? Porque era la primera vez que alguien postulaba a un cargo de tal magnitud que no pertenecía ni al entorno de Evo, ni al recorrido histórico de Evo, ni al recorrido histórico de las izquierdas que acompañaron a Evo, ¿no? Él es un hijo del proceso de cambio. Y obviamente es un hijo un poco diferente a los tradicionales, ¿no? Un hombre cruceño con otro tipo de, digamos, de dónde vino, etcétera. Entonces provocó un poco el remesón. En las clases medias hubo mucha recepción positiva. El problema fue que las clases medias le observaban algo, le observaban que él era del MAS. Eso era, decían, yo puedo votarte, o buen candidato. ¿La sigla y el color azul lo condenaron en gran medida? En gran medida, sí, ¿no? O sea, yo estoy seguro que el MAS y PSP sigue siendo el partido más grande, es una cuestión de estructuración, reestructuración, refundación incluso, pero la gente sí lo vio como un buen candidato, ¿no? A mí me dijo un analista interesante, me dice, Eduardo del Castillo es el mejor candidato de la izquierda, del centro y de la derecha, me dice. Puede ser candidato de cualquiera, y eso también pesa,
¿no? Porque en la derecha puede caer muy bien, en la izquierda puede caer muy bien, en el centro puede caer muy bien, pero no lo van a votar porque consideran que siempre puede ser un candidato ajeno, ¿no? Entonces ahí hubo una cuestión que no estaba en nuestras manos al final, ¿no? Que era algo muy nuevo para el campo político popular y al mismo tiempo representaba también algo muy nuevo para el movimiento al socialismo, ¿no? ¿Cuánto ha influido en la desmotivación o esa posibilidad que se dan a sí mismos los dirigentes de empezar a dispersarse y hacer más o menos las cosas como creían que había que hacer, pero que ya no responden a una línea orgánica, ordenada, que muestre potencia en la campaña? Eso se notó y hay mucha crítica en el sentido de que la cúpula dirigencial del Pacto de Unidad en alguna medida se burocratizó, hasta algunos llegaron a corromperse y se empezaron a distribuir las candidaturas. Habían criticado al levismo por el dedazo y ahora hubo varios dedazos de interculturales, de campesinos, de Bartolinas, y eso también debilitó desde adentro la potencia en campaña que tuvo siempre el MAS durante estos 20 años. La dirigencia del pacto y la dirigencia del MAS y PSP era muy afín a Arce Catacora, aún a pesar de que sus bases estaban muy en contra, porque obviamente no saludaban, digamos, la gestión de Arce Catacora. Y ellos fueron los que repartieron las candidaturas, ¿no? A diestra y siniestra, y ponían candidatos que poco o nada apoyaban a la campaña, ¿no? El único candidato... Que casi ni participaron, no se los vio. Casi ni participaron. Algunos en el interior del país sí se movieron, pero eran muy pocos. Pero, por ejemplo, el primer pluri que entró, el de La Paz, el único pluri que entró del MAS, Adalid Carvajal, no fue un solo día a la campaña. Se inscribió, ni siquiera contestó el teléfono, se encerró en su quién sabe dónde vivirá y no apareció más. Y fue el que entró. Y eso es porque justamente has metido personas sin ningún criterio de organicidad y que, bueno, respondían más al interés momentáneo, digamos, de esa cúpula y al mismo tiempo eran afines a la gestión de Arce, ¿no? Y fue muy difícil trabajar con ellos. Al final, cuando perdieron, porque todos perdieron, hubo muchas críticas a la dirección del MAS, pero en el fondo era porque eran malos candidatos, diputados, senadores. Había uno que otro muy interesante que yo creo que van a tener... Pero eran los menos. Claro, era la excepción a la regla, ¿no? Entonces ahí se puede ver limitaciones en el MAS, ¿no? Y bueno, ya se pagó con el voto, ¿no? La gente dijo, este tipo es malo y no voto por ellos, ¿no? Además de que el MAS, por lo menos este MAS, tenía que cargar la mochila de la gestión de Arce, que tenía una aprobación del 2%, ¿no? O sea, ya prácticamente era el margen de error. Entonces era muy difícil que alguien cambie de opinión de la gestión de Arce en los últimos meses, ¿no? Y obviamente peor si es en esas condiciones. ¿Qué pasa con Andrónico Rodríguez, que fue el materializador del boicot al gobierno de Arce desde la Asamblea Legislativa? Llegó a pactar con la derecha, con Creemos, con Comunidad Ciudadana para mantenerse 2 años más en el cargo de presidente del Senado y después no quiso saber de acercamientos, de intentos de reunificación, renuente al diálogo, y alguien le hizo creer que él era el nuevo predestinado o el nuevo caudillo. De Andrónico es un fenómeno interesante porque al comienzo yo también pensaba que el silencio era una estrategia, porque obviamente ante la guerra fratricida entre el levismo y la gente de Arce, entonces empieza pues a provocarse un abismo gigante de personas que no necesariamente tenían por qué combatir entre compañeros. Y Andrónico Rodríguez empezó a volver en un faro de unidad, ¿no? Y la gente dijo, aquí está la unidad con él, ¿no? Sin ellos y sin ellos. Entonces el silencio prudente de Andrónico daba hincapié a que la gente pensara, no, este está esperando el momento adecuado para hacer clic con la gente. Entonces esperemos, ¿no? El día que se proclama él en Oruro, tenía 32% de intención de voto. O sea, estaba a un ápice de llegar a ganar en primera vuelta, y muchos ya lo daban. Ese es el porcentaje con el que ha ganado Paz Pereira. Claro, claro. Y eso era su piso, ¿no? O sea, tenía todo eso. Sin embargo, había algo que no cuadraba, que era, Andrónico no era un fenómeno político, era un fenómeno mediático. Entonces, así como los medios empezaron a crear esta especie de expectativa de qué iba a ser Andrónico,
los mismos medios fueron los que al no cumplir las expectativas lo empezaron a hundir, ¿no? Y Andrónico, desafortunadamente, no estuvo a la altura del conflicto y no pudo responder, digamos, a las expectativas, ¿no? No iba a debates, y lo peor es que sus asesores lo justificaban, decían no necesita debates, hacía pocos actos de campaña, no hacía medios de comunicación, en la última parte de la campaña lo hacía, después incluso tuvo problemas con la sigla al iniciar, cuando la sigla no tenía problemas legales de larga data. ¿No? El movimiento Tercer Sistema no debió participar, claro, si nos apegábamos estrictamente a la ley. No debió participar. Claro que sí. O sea, el Tribunal Electoral ayudó a eso, ¿no? O sea, si uno corresponde a la ley y la ley... Y el Tribunal Constitucional también. Claro. Hubo ahí intereses de por medio que interrumpieron mucho, digamos, la candidatura de Andrónico. Y Andrónico, obviamente, se dice esto, es como espuma de cerveza, empezó a perderse y resulta que era un vaso de este tamaño y al final terminó siendo una cosita así nomás. Y bueno, como cuando se sirve mal la cerveza en la altura. Está caliente. Claro. Bueno, no había sido el heredero, porque muchos decían que sí. ¿Y cómo lees tú la relación con Evo, que parecía como que un blef, ¿no? A ratos parecía que estaban poniendo en escena actings uno tras otro para hacernos creer que estaban peleados, pero ahora resulta que parece que sí, efectivamente, han roto relaciones, una vez vistos los resultados de la elección. Evo es un hombre muy cerrado. Él tiene una idea y la considera correcta, inamovible, aún a pesar de todo, ¿no? Precisamente eso provocó la crisis del 2019, que terminó en un golpe de Estado, lo sacaron y demás, ¿no? Un golpe de Estado con apoyo legítimo de la sociedad, también hay que decir eso, ¿no? Sí. O sea, fue un golpe, lógicamente, eso no se niega, pero tenía apoyo de la sociedad. Pero había legitimidad en la demanda, en la impugnación al comportamiento político, claro, de Evo. Sí. Porque obviamente Evo no estaba obedeciendo el contrato social, que fue la constitución política aprobada del 2009, ¿no? Así es. Pero bueno, bajo ese criterio uno pensaría que Evo en algún momento puede retroceder, pero él no lo hace, no, aún a pesar de que lo correcto estratégicamente sería retroceder. Y en esta ocasión yo creo que ha sido quizás uno de sus últimos grandes errores, porque convocar al nulo, en realidad lo único que hizo fue entregarle el poder total a la Asamblea a otros sectores, menoscabar la unidad y al mismo tiempo él arrojarse a sí mismo como el victorioso de la elección, una victoria pírrica, porque en el fondo, digamos que del porcentaje de nulos, el 12, el 14% es de él. Digamos que eso es. Aproximadamente. Sí. Uno de cada 10 personas en este país tiene alguna afinidad con Evo. No necesitabas hacer o sea, y eso ya se sabía, digamos, no necesitabas ir y entregarle toda la Asamblea Legislativa para eso, porque los nulos no te dan parlamentarios. Y los nulos, en última instancia, lo único que hacen es reducir el margen de movimiento que tienen tus aliados. Y al final has terminado provocando que la derecha tenga control absoluto. Ni el MAS tenía tanto control de la derecha en su mejor momento. Tiene más de 2/3 la derecha ampliamente. Y obviamente ahí no va a haber quien pueda defender las causas. No hay, porque una cuestión es, desde la Asamblea Legislativa se puede modificar cualquier grado de ley para cambiar incluso la Constitución, temas constitucionales. Entonces yo ahí no creo que ha sido un gran error de Evo Morales. Y candidato que gane las elecciones, sea Paz o sea Tuto Quiroga, va a tomar determinaciones en contra de Morales. No, porque no olvidemos que tiene una orden de aprehensión, no olvidemos que tienen delitos que responder y no olvidemos que si el gobierno de Arce no pudo agarrarlo por determinados momentos, por evitar masacres y demás, los siguientes gobiernos no van a ser tan endebles, ¿no? No porque no quieran, sino porque por un tema de gobernabilidad no pueden gobernar con el señor Morales. Y ahí yo creo que él se va a arrepentir de haber hecho esto, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo todo su legado, o el legado del Estado Plurinacional, lo regaló una asamblea de derecha que puede modificarlo todo y el pueblo va a estar huérfano de defenderse. ¿Por qué? Porque no tiene parlamentarios. ¿Cómo analizamos finalmente, para cerrar este bloque, la obcecación de Evo Morales, la obsesión por volver él? Y no importa que en el camino vaya quedando la propia obra de su creación astillada, destrozada, ¿no? Hecha pedazos. Ni Eduardo del Castillo, ni Eva Copa, ni Andrónico. Yo. Si no soy yo, nadie. Y
Y si no hay otra posibilidad, entonces el desastre. Y el desastre ha llegado y lo ha generado él, básicamente. Porque si miras la composición del voto, sumas Evo con el nulo, Eduardo, Andrónico, tienes aproximadamente un 30 y podías llegar a la segunda vuelta. Sin dificultad. ¿Y ese voto a dónde ha ido? Ha ido a Rodrigo Paz, porque la gente no, está claro que en Bolivia no quiere más derecha reaccionaria de la que conocimos en los 70, los 80 y los 90. ¿Desde dónde analizamos esto? ¿Desde el psicoanálisis, desde la antropología, desde la política o desde dónde? Se puede analizar desde todos los espacios, ¿no? Porque en efecto no es una conducta racional. Pero en política obviamente tampoco se puede pedir que los políticos sean muy racionales, ¿no? No son políticos, pues. Ahí lo que importa es el poder y la posibilidad de relacionarte con él mismo. Y la carga del ego en la política es muy fuerte. Claro. Y aquí el problema es que a medida de que Evo trata de tener más poder, de atacar al Estado, de atacar a otros para tener más poder, se empieza a perder más poder él. O sea, del Evo histórico, Evo del 2014, que daba grandes discursos, que una cuestión, que otra, etcétera, ha quedado un señor encerrado en el trópico cochabambino, conspirando contra el mismo bloque popular y al mismo tiempo extraviado, esperando posiblemente su aprehensión o tal vez su salida del país, ¿no? Porque, como dije, la derecha no va a ser tan condescendiente con él. Y eso yo creo que solo se explica como que ha perdido realmente los pies en la tierra. Y bueno, el séquito de personas que le siguen, fanáticos, obviamente no van a cambiar de opinión. No, esto es como un fanático de fútbol, digamos. Yo soy fanático de Guavirá, sé que mi equipo es malo, es pequeño, pero voy a ir al estadio pues, porque es mi equipo, ¿no? Entonces es lo mismo, digamos. O sea, que Guavirá sea el campeón de la Libertadores es imposible, pero para un fanático, no. Entonces es lo mismo. Evo, la gente que lo rodea es fanática, reproduce sus conductas que son en el fondo antirrevolucionarias, si lo vemos en términos así de izquierda, y reproduce conductas que en el fondo atentan incluso contra la unidad del bloque popular. Al fin y al cabo, la destrucción o parte de la destrucción del gobierno del señor Arce ha sido Evo. Parte de la destrucción de la candidatura de Andrónico ha sido Evo. Y parte de lo que ha sobrado del MAS y PSP y la defensa, digamos, de la sigla, cómo se la ha perdido y todo lo que ha pedido, o sea, lo damnificada que quedó la sigla, también ha sido por Evo, ¿no? Entonces yo creo que no va a cambiar él, no es que mañana va a despertarse y va a decir, oye, creo que me he equivocado, nos reuniremos, hablaremos. Yo creo que al contrario va a profundizar estas conductas y obviamente va a tener un desenlace que yo considero muy malo para él, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y luego hablamos de qué viene en el país con la nueva política y con el dominio de la derecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a la pausa. Bien, continúo conversando con José Llorenti y ahora hablamos del panorama que se viene con la segunda vuelta, por primera vez en la historia electoral de Bolivia. Rodrigo Paz insiste en sus presentaciones públicas que esta campaña no es una campaña que haya durado un mes, o dos, o tres, sino que viene recorriendo el país. Y no nos lo ha dicho, pero entre líneas sí. Me he ido apropiando de bolsones masistas, sobre todo en las áreas rurales, capitalizando la frustración, el descontento, la amargura. Y como ha trabajado tanto tiempo, entonces ya podía entrar a Chacachi 1, 2, 3, 4, 5 veces, cosa que los otros candidatos de escritorio no lograron. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del compromiso que Rodrigo Paz asumiría con el país en caso de ganar, considerando además que ya hay voces que señalan que hay parlamentarios que vienen del masismo y que son parte del Partido Demócrata Cristiano, que es la fuerza más grande en este momento mayoritaria que compone la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Qué es Rodrigo Paz, no? Porque Rodrigo Paz, cuando fue alcalde en Tarija, eso lo dicen los tarijeños, fue un mal alcalde, ¿no? Fue un hombre también que tenía serios indicios de corrupción. No obstante, a pesar de eso, logró entrar al Senado
porque fue, digamos, apoyado por el denominado voto útil de Carlos Mesa el año 2020. Así es donde empieza a cultivar su carrera política, en términos nacionales, no en términos regionales, ¿no? Porque obviamente otra cosa era en Tarija. Aquí Rodrigo Paz se empezó a aproximar a los bolsones masistas, yo creo de una manera improvisada, pero le surtió efecto. Porque él, si hubiera habido un masismo unido y no había abierto esta crisis, digamos, entre Arce y Evo, por más de que hubiera entrado a los bolsones masistas iban a decir, tenemos gobierno, gracias, pero no gracias, ¿no? Pero ante la crisis, él empezó a aprovechar eso, ¿no? Eso fue, por eso yo digo que puede haber sido entre estrategia y entre improvisación, pero le surtió. Pero tuvo buen olfato y sentido de oportunidad, eso está claro. Sí, y ahí hay que rescatar una cuestión, ¿no? Rodrigo Paz no tiene esa naturaleza clasista no tiene prejuicios y racista, sí, que tienen las oligarquías y las logias en Bolivia, ¿no? Fundamentalmente los partidos de derecha tradicionales. Y eso ha hecho que él tenga pues más facilidad de acercarse a estos sectores, porque son temas que para él en ningún momento se ha pronunciado tampoco a favor de la lucha contra el racismo, nada, pero los considera innecesarios para su plan político, que era un plan sin ideología, un plan plano, pero un plan que tenga efecto en la sociedad como posible unidad de Bolivia, ¿no? Todos los conflictos políticos fuertes, él evitaba hablar. Había conflicto de regiones, él salía con una frase tradicional diciendo 50 para las regiones, 50 para el Estado. Muy salomónico. Muy salomónico. De eso técnicamente no se puede, ¿no? Pero él lo propone. Después, él empezó a decir, en los conflictos raciales, cuando había mucha discriminación, quema de huipalas, todo lo que se hizo el año 2019-2020, él prefirió el silencio, porque era un problema muy, muy político, ¿no? Y muy político que podía haberle a él mermado. De la misma manera, en problemas entre ricos y pobres, socialismo, capitalismo, él prefirió buscar algún eufemismo intermedio para no meterse al debate, y que dijo, yo quiero capitalismo, pero para todos, ¿no? Es como ni socialismo para pocos, ni neoliberalismo para pocos, decía yo quiero capitalismo para todos, ¿no? Sabemos, quienes sabemos algo de sociología y de teoría, que esas cosas no existen, pero bueno, él lo utilizó. Entonces, al alejarse de cualquier grado de conflicto, en un momento de ultra conflicto en el MAS y PCP, él empezó a cosechar los votos, ¿no? Y esto se añade que su candidato a vicepresidente tuvo la oportunidad, el señor Lara, de hablar con la gente y de hablar de temas que la gente estaba hablando. Yo creo que ese fue su gran valor, ¿no? No porque él conocía los temas, porque se nota que no es un hombre cultivado, ¿no? Pero sí hablaba de los temas que la gente hablaba, ¿no? Él transmitió por redes sociales, por TikTok, durante 4 años. Todos los días transmitía. O sea, obviamente al comienzo seguramente lo veían unas cuantas personas, ¿no? Poquitas. Pero después, con el tiempo, como la piedra se parte ¿cómo es? La paciencia, digamos, es más fuerte que la fuerza. Entonces él fue paciente y hablaba de temas muy básicos, pero que a la gente le importaba. Había colas y él decía, hoy estaba en la avenida no sé qué, de La Paz o de Cochabamba, y había una cola larga, ¿qué pasa? Que no sé qué, bro. Subía la harina y él decía, ¿cómo es posible que suba la harina? No sé. Todo lo que la gente decía, él lo decía. Y como él no tenía que defender una posición porque no era oficialismo, y tampoco tenía una vinculación directa con la oposición tradicional, digamos, no tenía una línea ideológica o discursiva, podía decir lo que sea. Y lograba, digamos, cuadrar con la gente. Entonces, de esas dos maneras yo creo que se han acercado a los sectores sociales. Paz ha hecho recorridos territoriales constantemente. No sé si a toda Bolivia, como él dice, pero sí ha hecho. Y Lara, por las redes sociales, ha tenido mucha vinculación, ¿no? Si algo ha logrado hacer más en estos 20 años ha sido democratizar el uso del Internet. Entonces es muy difícil encontrar hasta en el rincón más grande de Bolivia alguien que no tenga acceso a TikTok, digamos. Entonces puede haber, y lo que veía era el capitán Lara hablando de las colas de combustible en Cobija. Entonces la gente de Cobija decía, sí, este tipo me entiende, ¿no? Entonces yo creo que más bien fue algo así. El problema ya en gestión es que ni Paz ni Lara saben lo que van a hacer. Porque es el capitalismo para todos, 50-50, voy a destruir la aduana.
Es mentira, no va a poder hacer. Y los bonos que promete Lara, las casas de 2 pisos, etcétera, etcétera, y meter preso a todos los comandantes de la policía, tampoco lo vas a poder hacer porque no funcionan así las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí van a tener un problema real, ¿no? O sea, que no van a poderlo enfrentar. Lara es un excelente socio electoral, pero puede ser un pésimo socio en gobierno, es decir, en gestión. Una cosa es Lara, porque funciona muy bien, porque conecta con la gente, tiene un perfil muy Bukele, hasta que al final Bolivia ya tiene su Bukele, me parece que ya era hora. Un Bukele cholo. Sí, pero a la hora en que tenga que sentarse a la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, él tiene que observar ciertas reglas de juego y tiene que conocer la Constitución muy bien y tiene que manejar su relación con el Ejecutivo con inteligencia y no con el exceso con el que ahora desbordadamente habla de su propio candidato. Si se porta mal mi candidato a la presidencia, yo lo voy a prácticamente ejecutar. Lo ha dicho en varias oportunidades de distintas maneras. Sí. Estamos entonces ante un par de candidatos con potencialidad para ganar, pero que desde tu punto de vista es incierto cómo vayan a gobernar. Sí, además yo lo complicaría un poco más, porque yo imagínate el escenario. Rodrigo Paz, presidente, viaja a la ONU, porque tiene que viajar a lo que sea, y se queda de presidente Lara. No vuelve Rodrigo Paz a ser presidente. Va a llegar y le ha cambiado el ministro, le ha cambiado el comandante de la policía, le ha cambiado el alto mando militar. O sea, porque son sus potestades también. Entonces yo creo que va a ser un pandemonio, va a ser una desorganización absoluta. Además de que, como no tiene una ideología clara... Claro, es de centro. Los sectores fácticos, los sectores... ¿Contra quién eres neutral? Preguntó Mark Twain alguna vez. Claro. No hay neutralidad posible. Va a venir, qué sé yo, la agenda empresarial de la CAO, la CAINCO. Le va a decir, señores, esta es la agenda, aprueben, háganlo. Necesitan cambiar estas leyes para que podamos mejorar el tema de divisas. Claro, por decirlo, ¿no? Las organizaciones empresariales van a fungir como los movimientos sociales lo hicieron durante tiempos del MAS. Entonces ellos o van a obedecer a las entidades empresariales o en su defecto van a tratar de buscar respaldo en las entidades, las organizaciones sociales, digamos, la COP o gremiales o tal vez la misma CSUTCB, etc. El movimiento popular. El movimiento popular. Y ahí van a tener que tomar una decisión. Entonces, si deciden tomar una decisión de esa naturaleza, yo no sé quién vaya a decidir qué decisión. O sea, en otras palabras, estás diciendo o se derechizan o se izquierdizan, pero en el centro no van a poder estar. El problema es que Paz puede derechizarse y Lara puede izquierdizarse. Sí. Entonces, lo único que vas a provocar es una bomba de tiempo esperando a que se caigan. ¿No? Yo veo demasiada improvisación y obviamente... el primer año de luna de miel, o sea, la gente puede perdonar, puede decir, bueno, claro, va a aguantar. Es un sacrificio, hay que hacerlo, no sé qué. Sí va a aguantar 100 días, carajo, ¿por qué no va a aguantar un añito? Un año con los nuevos. Sí. El problema es que ya la gente empieza a apresurarse, ¿no? Y dice, ya quiero resultados. Y obviamente yo no veo en esas luces en el gobierno el posible gobierno, ¿no? Tanto de Paz como de Lara. Hablemos de Quiroga ahora, de Tuto Quiroga. Parece que muchos bolivianos y bolivianas, aunque no sepan qué es el bancerismo, no quieren que el bancerismo vuelva. No quieren que vuelva la derecha reaccionaria convencional de los 80 y 90. Pero en todo caso, el discurso polarizador, impugnador del masismo de parte de Tuto Quiroga es muy claro. Sabe lo que quiere hacer y ha dicho, yo voy a hacer aquí lo que hay que hacer y tengo que tomar medidas muy radicales, muy drásticas para poner en orden el país. De Tuto se puede decir todo, pero lo que no se puede decir es que no tiene un plan. Él tiene un plan, y tiene un plan de hace años. O sea, es el mismo, no cambia, ¿no? Él es un tipo doctrinario, de derecha liberal, como se denomina, y que tiene sus intereses en la defensa continental, digamos, de un tipo de visión. Fundamentalmente la cercana a los Estados Unidos, ¿no? No sé cuán cercano sea más bien al gobierno de Trump, porque Trump no es precisamente el gobierno que a él le gusta, él es más acercado a los demócratas en Estados Unidos, pero bueno, siempre tiene relación. Entonces, de él no puedes saber qué se apellida a su esposa, no puedes saber qué hace su familia, tal vez no sepas nada de eso, pero sí sabes qué va a hacer con el país, a diferencia de lo con Paz y Lara, ¿no? Y él la tiene clara, ¿no? Va a reducir el Estado, va a privatizar, va en algunos momentos, si es necesario, digamos, prestarse dinero de entidades internacionales. Directamente al FMI, cosa que Rodrigo Paz ha dicho que no.
ahí es uno ya decide. Hay una diferencia cualitativa fundamental. Ahí hay, sí. Yo creo que es eufemístico lo de Rodrigo Paz, porque al fin y al cabo Rodrigo va a tener que escoger otra entidad para prestarse dinero. Claro. Y ahí el Banco Mundial, que es lo mismo. Claro. No me va a prestar, de su hermana me va a prestar. Entonces, bueno, pero de Tuto se sabe eso, ¿no? El problema de Tuto no es tanto que no lo vaya a hacer, que yo creo que sí lo va a hacer, incluso con la violencia que necesiten en algún caso, sino que no va a tener los resultados rápidos que él espera. No es que en primer año comienza la ejecución y al segundo o tercer año ya empiezan a verse los resultados y empiezan a llegar todas las empresas del mundo a invertir. No es así. Entonces yo creo que ahí van a mostrar las limitaciones de su ideología, ¿no? Tal vez para los sectores de izquierda es más cómodo Tuto, porque Tuto sí te va a plantear un debate ideológico de criterios mínimos, digamos, ¿no? De horizonte de país. Paz y Lara te va a plantear cualquier formidad que se le ocurra, digamos. Mañana se van a levantar de izquierda, pasado se van a levantar de derecha, mañana se van... Cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí Tuto va, si es que obviamente hace todo lo que dice que va a hacer, va a reactivar las tres contradicciones fundamentales que han politizado al bloque popular y que han dado vitalidad al MAS, ¿no? Una, campo-ciudad, porque ante la pobreza que va a crecer, la mayoría de las personas, los indígenas que han venido a vivir a las ciudades, van a regresar a las comunidades. Dos, indios versus caras. Va a haber un empoderamiento tanto de la blanquitud y una segregación. Ya se está notando con el tema de la justicia, ya se está notando. Una segregación de lo racial y de los indios en particular, que ahí vas a reactivar viejas rencillas, digamos, que se consideraban superadas. Y tres, ricos contra pobres. Vas a empezar a notar cómo los privilegios de clases regresan a notarse, no tanto en temas económicos, sino en temas políticos, ¿no? Ellos van a tener acceso a los bienes del Estado, pero adicionalmente a sus fortunas. Entonces vas a notar un neoliberalismo noventero, tradicional, donde se hacían convenciones para luchar contra la pobreza y llegaban todos en Ferraris, Entonces... Eso va a ser, ¿no? Y ahí vas a dar la posibilidad histórica del retorno del masismo o, bueno, de alguna fuerza de izquierda o fuerza popular, digamos, con criterios ideológicos, no tanto con criterios espontáneos, digamos, ¿no? Hablemos del tercero en discordia, que ha perdido esta vez ya de manera impresionante, parece literatura, con el voto nulo. El voto nulo le ha ganado a Samuel Doria Medina, pero va a jugar un papel porque tiene una bancada importante y podría terminar pactando con Rodrigo Paz para hacer mayoría, tanto en el Senado como en diputados. ¿Cómo percibes, con la bronca profunda que le tiene, porque en política también funciona, Samuel Doria Medina a Tuto Quiroga? Y además, con el anticipo de que va a apoyar al primero que haya ganado la elección en esta primera vuelta, que ya lo ha dicho. En realidad no está apoyando a Rodrigo, está apoyando un principio con el que él se identifica. No es personalizado, digamos. Aquí hay tres temas. Uno, ¿cuánto caso realmente le va a hacer su bancada a Samuel? Sabiendo que él no tiene ningún factor. ¿Se le pueden desmarcar, tú crees? Claro, que no tiene ningún factor de cohesión, digamos. Muchos de sus parlamentarios tampoco eran militantes de su sigla, era un frente de unidad. Dos, los intereses empresariales e ideológicos de Samuel Doria Medina también van a estar presentes en ambos gobiernos, sea Tuto, sea Paz, mediante su segundo, Lupo. Lupo fue ministro en reiteradas ocasiones y trabajó con Tuto Quiroga, es un hombre muy cercano. Ministro de la presidencia de Tuto Quiroga. Claro, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Y entonces existe la posibilidad también que ese vínculo sea, o que el mismo Lupo se empodere mucho más de Samuel Doria Medina en el interior de su propia bancada, porque va a tener relación con el Ejecutivo. Y tres, yo creo que Samuel, por más de que tenga algún interés o algo que no le guste de Jorge Quiroga, fuerzas extranjeras, digamos, en particular los Estados Unidos, les van a decir, señores, si quieren que la restauración termine, pónganse de acuerdo. Y si no, yo los voy a poner de acuerdo, ¿no? Y ahí Samuel no creo que pueda salirse o extralimitarse de eso, ¿no? Sabemos que por más de que él trate de ser un hombre de centro, siempre ha sido un hombre afín al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Lo ha sido cuando era ministro, lo ha sido en todas sus campañas y siempre ha tenido cierta afinidad también ideológica con los sectores, ¿no? De izquierda, según él, pero con los sectores. ¿Podríamos tener un segundo cruce de ríos de sangre con el bancerismo representado por Tuto y el mirismo representado, lo estoy poniendo en términos históricos referenciales muy esquemáticos, ¿no?, por Rodrigo Paz? ¿Habría chance?
Sí, Creo que Rodrigo sí tiene la apertura y en cambio Tuto es más drástico y dice, este es mi programa y no lo voy a negociar. Pero no hay ninguna sangre en los ríos, ¿no? O sea, todos defienden una misma orilla, ¿no? Todos están de acuerdo. Por eso cruzan los ríos para que no haya sangre, exactamente. Claro, pero, por ejemplo, la metáfora se aplicaba con Banzer y Jaime Paz. Exactamente. Porque Jaime directamente decía que con Banzer no puede negociar porque él tiene un pasado dictatorial. Claro, y lo había perseguido a él mismo. Claro, y lo persiguió a él. Después de eso cambió. Pero en este caso, ni Paz, ni Samuel, ni Tuto tienen ningún problema porque ambos tienen la misma narrativa. Ambos creen que hubo presos políticos en Bolivia. Ambos creen que no hubo golpe. Que no hubo golpe y que los indios que han muerto en Sencate y Sacaba no valen nada. Ambos creen al mismo tiempo que el decreto de la muerte con los que Yanine Áñez mandó a matar gente en realidad fue una cuestión administrativa y simplemente una cuestión de Estado. Entonces no creo que crucen ríos de sangre, simplemente están en la misma orilla y todos van a negociar algún cargo dentro, ¿no? Porque necesitas de todas las fuerzas. Y ese más bien yo creo que va a ser el problema, porque el momento que digas, bueno, señores, el ministro de hidrocarburos es de Samuel, el ministro de esto es del tal, y el ministro de esto es del tal. Volvemos a la democracia pactada. Cuando salgan de los miércoles de gabinete, ¿a quién van a informar? ¿Al presidente o a su jefe de su partido? Entonces va a haber una cantidad de información que se va a difundir, que incluso va a ser cruzada y que yo creo al mismo tiempo va a provocar desgobierno, ¿no? E ingobernabilidad. Y ahí yo creo que se va a empezar a notar las falencias. ¿Qué va a pasar con el bloque popular destruido, desperdigado, disperso, que tiene una representación parlamentaria casi inexistente, casi testimonial? ¿Dónde se va a situar? ¿Cuál va a ser su escenario? Habrá que pensar en abrir las compuertas hacia las subnacionales, donde el MAS tiene mayoría en municipios. Y habría que pensar en una estrategia para retener esos municipios, o está lo suficientemente debilitado el MAS como para que haya riesgo de perder un muy buen porcentaje de esos municipios el próximo año. Las subnacionales, dependiendo quién gana las nacionales y dependiendo de las primeras medidas que tomen, las subnacionales o se van a convertir en una correa de transmisión del mando ejecutivo o en su defecto se van a convertir en una resistencia. Yo creo, por la experiencia que hay en las subnacionales en Bolivia en los últimos 20 años, que no existe algo así como gana el MAS en las nacionales y en las subnacionales automáticamente gana el MAS. En algunos municipios alejados donde el MAS tenía mucha presencia... En Bolivia hay una tradición de voto cruzado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, digamos, Tuto es presidente, Tuto no va a ganar las principales alcaldías de Bolivia. Porque van a resistir, la gente es así. Y ahí también necesitas tú un contrapeso, ¿no? La gente tiende en Bolivia a votar así. Exacto. Al mismo tiempo creo que las subnacionales van a representar una posibilidad de un cambio de ciclo real, si en efecto las bancadas que han ingresado al Parlamento ahora tienen representación directa en territorio, como para prepararse para el futuro, o al contrario, el MAS o las fuerzas populares, Andrónico Rodríguez, etcétera, logran tener la suficiente cantidad de alcaldías y de movimiento territorial como para decirles, bueno, su contrapeso no va a ser el Parlamento, van a ser los municipios. Y ante medidas de ajuste, los primeros que les van a recortar el presupuesto van a ser los municipios. Y ahí yo creo que va a haber una pugna diferente, ¿no? En este escenario tan adverso para lo nacional popular, salió la candidata a la vicepresidencia de Andrónico, Mariana Prado, y ella agarró la posta y dijo, nosotros nos vamos a constituir en la verdadera oposición al nuevo gobierno. Pregunto yo, ¿con qué físico? ¿Quién va a ser la oposición del gobierno, sea de Paz o sea de Quiroga? El tema es que Mariana no sabe lo que habla. Mira, la bancada que ha ingresado de Andrónico, primero le responde a Félix Pazzi, porque él es el presidente del partido. Lo segundo, no es una bancada ideológicamente contraria a los intereses, es una bancada que tiene más bien intereses muy coyunturales. Entonces puede fácilmente cerrar filas con el oficialismo si así lo necesita. Y tercero, esta bancada no tiene en ningún momento por qué responder a Mariana Prado, porque más bien en la mayoría de las personas, si no es en la totalidad de las personas del Frente Político de Andrónico, le echan la culpa de muchas de la derrota a Mariana Prado. Entonces yo creo que es más una especie de un deseo que de una
realidad. La oposición no va a ser parlamentaria. Los parlamentarios que están ahí claro, se van la oposición va a estar fuera. Va a estar fuera, va a ser extra parlamentaria y en algunos casos hasta extra democrática, porque a eso va a obligar las medidas de ajuste y el control absoluto del Parlamento por la derecha. El peor escenario para la derecha siempre fue el control absoluto, porque comienza pues la aniquilación interna, digamos. Eso sucedió también con el MAS. El control absoluto hizo que se empiecen a sacar los ojos entre todos y bueno, las cosas cayeron por su propio peso. Entonces yo creo que más bien hay que prepararse para la resistencia jurídica, porque va a haber problemas, digamos, modificaciones de leyes, etcétera, de la economía popular, porque van a haber ajustes que van a obviamente complicar siempre a los más pobres, a la clase media. Los ricos nunca sufren con los ajustes. Y tercero, ideológica. Yo no sé si ahí Andrónico Rodríguez o Mariana Prado vayan a combatir en alguna de estas tres trincheras. Tal vez Andrónico, porque Andrónico ha combatido en algún momento igual el año 2020, ¿no? Entonces tal vez Andrónico de manera sindical orgánica pueda combatir políticamente contra esto, ¿no? Siempre y cuando Evo Morales le permita. De Mariana, yo creo que su espacio sería un combate ideológico quizás, pero con el precedente del 2019 que ella se fue del país, no fue observada, no fue denunciada, no tenía órdenes de aprehensión, no tenía nada, pero aún así se fue del país. Entonces yo no sé si se siente tan cómoda estando combatiendo por 5 años al gobierno que venga, ¿no? Tal vez al contrario también se va del país, ¿no? No quiero ningunear a Eva Copa, pero hay voces que dicen que Eva Copa ya no tiene la imagen que sostenía cuando ganó la elección el año 2021, con el 60%, cuando el primer gran rompimiento con Evo Morales. Y hoy día me dicen que cunde la corrupción en el municipio del Alto. ¿A qué atribuyes tú que del 60% de Eva Copa de aquel tiempo, de hace 4 años, al 0, que ha dado lugar a que ella se baje de la candidatura, la cosa se haya puesto de manera tan vertiginosa en su contra y en este momento haya dejado de ser un referente? Yo creo que Eva Copa ha sido muy importante el 2020. Nadie va a negar su papel. Sería ingrato hacerlo. Pero también considero que Eva Copa no actuó como una alcaldesa. No cumplió las demandas del pueblo alteño. Se ocupó en muchas cuestiones, al contrario de las noticias de farándula. Dejó de lado también un interés de construcción de partido, ¿no? Y lo dejó, cuando se inscribieron a la candidatura, se inscribieron esperando que pase algo. No trabajaron para que pase algo. Y la sociedad alteña es muy difícil, ¿no? El Alto como sociedad es una trituradora de políticos. O sea, muy pocos políticos, creo que yo no conozco, ha logrado repetir y ser reelecto en el Alto. Todos, así de Edgar Patán, Afanor Nava, Eva Copa, Chapetón, todos han terminado fuera en la segunda gestión y han terminado incluso con problemas judiciales, ¿no? Incluso Patana creo que terminó en la cárcel. Entonces es muy difícil el Alto, ¿no? Yo creo que ella está viendo eso y al mismo tiempo ella no tiene un interés, al menos no se nota, de querer seguir haciendo política como la está haciendo hasta ahora, ¿no? Tal vez, por lo menos eso explicaría lo que se bajó y no trabajó más en su candidatura presidencial. Última pregunta y ya me he pasado de tiempo, creo. ¿Qué va a hacer José Llorenti de aquí en adelante? ¿Va a pasar a filas de la resistencia? ¿Se va a dedicar a la docencia universitaria? ¿Pero va a seguir en política? Voy a descansar. Voy a descansar, estoy cansado. Y después de descansar voy a ver qué hacer. Pero por ahora solamente voy a descansar. Pero vas a seguir en las redes y mirando todo, ¿no? Quisiera no hacerlo. A veces pongo música para no saber nada de lo que pasa. El vicio puede más. Sí, es como... Es un vicio, ¿no? O sea, sí. Siempre quieres saber qué pasa, quién habla, qué dicen. Y bueno, vuelves al ruedo y siempre hay alguien además que te llama para decirte, está pasando esto, ¿no? Estás hecho de política. Gracias, José. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Bien. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con una nueva emisión de Cable a Tierra mañana. Buenas noches. Cable a Tierra.
Tierra con Julio Peñalosa Bretel.